La máquina de pensar. Al final de su vida sí tuvo ya muchas dificultades porque escribió la llamada Carta Atenagórica, que es un texto que en última instancia que ella explora el contexto del sermón, el género del sermón, que era un género que las mujeres no podían cultivar de ninguna manera y era una época muy misógina. Entonces Sor Juana es castigada por haber hecho esa escritura, que es una escritura reservada a la autoridad masculina y a una autoridad eclesiástica, burocrática muy alta. Sor Juana entra en eso y empieza a sufrir una serie de persecuciones que la obligan a vender su biblioteca, sus instrumentos musicales, sus instrumentos científicos, porque ella era una científica, trabajaba astronomía, trabajaba medicina, trabajaba todas las artes y todas las ciencias de su tiempo. Entonces tuvo que vender todo esto, entregarlo a un arzobispo de México, el arzobispo Ayar y Seijas, y le prohibieron escribir. Entonces ya no volvió a escribir, aunque se sabe que dejó manuscritos, se perdieron, de poesía profana y poesía religiosa, que probablemente fueron muy importantes, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:02, hoy jueves, último día de La Máquina de Pensar. Arranca esta máquina con Gonzalo Gervás en controles de emisión y con Gustavo Germás en la puesta a punto. Estábamos escuchando al comienzo, al inicio del programa, a Margot Glantz. Ella es una de las, probablemente de las mayores expertas en Sor Juana Inés de la Cruz, y estaba sacamos el audio de un documental, de una entrevista, hablando de la famosa Carta Atenagórica. La Carta Atenagórica es una carta que ella escribe a pedido de un obispo, de un arzobispo, y como lo explicaba muy bien Margot Glantz, lo hace como carta privada, ¿no? O sea, en la carta ella lo que hace es comentar el sermón de un cura, de un sacerdote portugués, que había muerto hace como 40 años, pero bueno, que era bastante conocido, y ella lo que hace es puntualizar, comentar, en fin, entra en un debate que para las mujeres no estaba bien visto en ese momento, pero lo hace por correo privado, se lo hace a pedido del arzobispo. El tema es que de alguna forma cae en esa especie de trampa, ¿no? Nunca se sabrá, porque digo, con esto de Sor Juana Inés de la Cruz, lo que hay en cada uno de los eventos de ella hay siempre dos versiones, ¿no? En una versión ella era consciente y bueno, por su erudición entra, digamos, por una especie de cierta vanidad intelectual, entra a comentar y hace un paso peligrosísimo. Y en otra versión simplemente acata, obedece esta solicitud, que podía haberla negado, del arzobispo, comenta esa carta y pisa el palito, porque el arzobispo lo que hace es, con los comentarios, la publica como un folleto, no como un libro, como un folleto, incluso le hace un prólogo, como arzobispo no, pero firma a Sor Filotea de la Cruz para de alguna forma matizar o criticarla. Y bueno, eso entra en una comidilla general de su nombre entra como debatiendo esa carta a ese sacerdote, y ahí comete el segundo error esta muchacha Sor Juana Inés de la Cruz, porque reacciona, y frente a la carta del arzobispo hace una respuesta a la carta de Filotea de la Cruz, que era el seudónimo, y ahí en esa respuesta, bueno, hace gala de toda su erudición y de toda su pluma y de todo su estilo, pero le cuesta muchísimo, ¿no? Después se generan propuestas para que deje de escribir y deje, digamos, la parte de profana, y bueno, a partir de ahí, desde 1693 deja de escribir Sor Juana Inés de la Cruz y parece dedicarse a labores más religiosas porque no tiene más remedio, y hasta la fecha, dice Wikipedia, y ahí vuelvo de nuevo en que cada hecho hay dos versiones, por lo menos dos versiones, hasta la fecha no se conoce con precisión el motivo de tal cambio. Los críticos católicos han visto en Sor Juana una mayor dedicación a las cuestiones sobrenaturales, o sea, como que hubo un recogimiento espiritual y una entrega mística a Jesucristo, y hay otros que dicen que hubo una conspiración misógina de la Iglesia que simplemente tramada en su contra por este arzobispo, que
la retiró de la escritura y bueno, ya no volvió a escribir, muere en 1695 porque se desata una epidemia. Y lo gracioso, ¿no? Lo raro es que el 17 de febrero fallece Núñez de Miranda, que era su confesor y era uno de los que estaba en esta conspiración, un hombre del Santo Oficio, y Sor Juana, 2 meses después, el 17 de abril, con 43 años, para otros tiene 45 años, fallece Juana Inés de Asbaje Ramírez, más conocida por Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz y vamos a hablar también de un libro de cuentos. Para eso vamos a darle la bienvenida a las 2 visitantes de este día. Lucía del Bene, ¿cómo andás, Lucía? Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Me parece que no se escucha, Lucía del Bene, el micrófono, ¿sí se escucha? Bueno, y a Lourdes Silva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias. Las dos los invitamos para hablar del libro un poco de Echavarri y para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Y quizás, no sé, al final hablamos del libro Los Peces. El libro de los peces es de Lucía del Bene, ¿no? Sí. Es no de Sor Juana. Es otra literatura. Arrancamos con Sor Juana Inés de la Cruz, a ver. Bueno, a partir un poco del ensayo, ¿verdad? Que publica Roberto Echavarren, donde realiza una contextualización de este largo poema que se llama El Sueño, ¿verdad? Que, bueno, es un texto que Sor Juana escribió que no tiene una temática religiosa, ¿no? Sino más bien profana, donde ella analiza lo que es un poco el estado del conocimiento de la época, ¿no? De manera poética, por supuesto, ¿no? Sí. Es como un ascenso, digamos, del alma, un vuelo del alma, donde va viendo el mundo como se conocía hasta ese momento, ¿no? Más o menos. Exactamente, y tal vez lo revolucionario es que ella en cierto momento se aparta del dogma último católico, en el sentido de que no acepta una explicación última de la verdad y del ser y del mundo, ¿no? Sino que... Como que llega a un límite y cae, ¿no? Exacto, sí, aparece esa metáfora de Ícaro, ¿no? Como la imposibilidad del conocimiento de conocerlo todo. Hasta el último conocimiento, llegar a la última parte, ¿no? Exactamente, sí. Y en ese sentido, bueno, Roberto la relaciona con los escépticos, ¿verdad? Que es una línea de la filosofía que viene de los griegos, ¿verdad? Y bueno, Roberto lo expone muy bien en ese ensayo que se llama Escepticismo y Barroco. De todas formas, yo tengo una matiz, ¿no? Porque vos dijiste que no es un discurso religioso, digo, sí, digamos, filosófico, ¿no? Pero ella habla en varios momentos, bueno, habla de las escrituras y llega a decir en un momento, dice que a veces es mejor no saber y que algunos autos habría que haberlos quemado o eliminado porque hay cosas que no hay que saberlas exactamente. O sea, como que entra, digamos, en cierta, que si yo lo extrajera ahora parecería políticamente incorrecto, ¿no? Digo, es como una... Es que en realidad también utiliza la estrategia escéptica a la hora de argumentar, ¿no? Justamente lo que hace es como valerse de los argumentos propios de la iglesia, de la estructura de la iglesia, como para poder refutarlos. Hay una cuestión que dice Roberto que es súper interesante, que es como ella no se posiciona en el lugar del conocimiento y de la tenencia de ese conocimiento, sino más bien en una voluntad de poder, si se quiere, Foucauldiana o nietzscheana. En ese sentido es como el vínculo con los escépticos, con la escuela griega y con la escuela también latina, y desde ese lugar también el lugar que le asigna Roberto de que es la autora del primer poema filosófico en lengua española. No, eso sí, eso parece claro, porque digo, estamos hablando de un poema de casi 1000 versos y digo, y como que no hay, incluso no hay otros. Y la estructura justamente también del poema es bien peculiar, es una silva que no es algo, no es de lo más trivial, que justamente se denomina así porque tiene una estructura versicular de más de 1000 versos, esa estructura es peculiar por el tipo de versos que tiene, se alternan entre endecasílabos y no, y además
son las soledades, por ejemplo, de Góngora tiene también esa estructura. Y ya su literatura está muy emparentada también con Góngora. Sí, seguía mucho, digamos, admiraba a Góngora, que era el top 10, ¿no? Era el top de la época. Góngora, digo, lo admiraban todos, ¿no? En esa época, ¿no? Porque estamos hablando de Lope o de Quevedo, y todos sabían que el siglo Góngora, de oro español, el siglo, ¿no? Sí. E incluso había como una rivalidad, ¿no? O sea, el tema, por un lado, el conceptismo, y por otro, digamos, en el siglo de oro, ¿no? El culteranismo, en fin, ¿no? Había divisiones, ¿no? Había varios, ¿no? Estaban ahí bastante picados, pero sabían que Góngora era el número y además cómo los vinculaba, digamos, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, bueno, Sor Juana, el tema de uno de los elementos que más le interesa a Roberto también es indagar la cuestión del barroco, y del barroco en su relación con el escepticismo. Y cómo la escuela barroca, por ejemplo, de Sor Juana ilustra una clase de escepticismo que no es el escepticismo griego. O sea, ya no hay esa duda entre fenómeno y noumeno, sino hay un descreimiento total de eso y no existe tal división, que es un poco también lo que discute Sor Juana, es algo así como el alma, es algo así como la cosa. Yo creo que del duelo del alma está hablando, digamos, no sabemos hasta qué punto si lo hace líricamente pero habla, pero lo que pasa, me parece aquí a mí, y lo hablábamos con Roberto, es que a diferencia de los escépticos griegos, en este caso en el siglo XVII, toda esta gente, digamos, que iba a la avanzada, se llenaba de angustia, estaba muy angustiada, o sea, estaba destruyendo un esquema de pensamiento. Se produce una ruptura del paradigma teológico medieval. Exacto. Y cosmológico también, entonces ¿verdad? Porque se cae todo de un edificio de saber y de cosmovisión. Y ellos, entonces, que son los que lo tiran abajo de alguna forma, quedan llenos de angustia, digamos, ¿no? Se ha hablado, Borges ha hablado mucho de Pascal en concreto, y siempre dice que, ¿no? Que, por ejemplo, aparece la idea del espacio infinito, ¿no? Más allá de las famosas esferas de Ptolomeo, ¿no? Que cómo estaba diseñado, digamos, el sistema cosmológico que era en base a Ptolomeo, ¿no? Que era un sistema de esferas, ¿no? En la última esfera era la de Dios, o sea, la Tierra en el centro del universo, era como un lugar muy tranquilo, el del hombre. Sí, estabas en el centro, centro del universo, además, todo quieto, y era el sol, todo esto estaba, digamos, girando alrededor, ¿no? ¿no? De hecho, Sor Juana tiene mucho de filósofos como Nicolás de Cusa. Bueno, el universo es infinito, es inmanejable, es imposible de cuantificar, y el centro está en todas partes. Entonces, con esa incapacidad de cuantificar y de cualificar algo que hasta un momento se consideraba como mediado y circunscripto, es como una desasociación dice esta frase, esta metáfora que lo analiza este hombre, la analiza Borges, digamos, ¿no? En la esfera de Pascal, dice como que la historia se podía, la historia del mundo se podía resumir quizás en cómo avanza una metáfora, cómo va cambiando de un lado al otro, ¿no? Y la metáfora es esta, es el mundo es una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, exacto, ¿no? Entonces te digo que no parece una tontería, porque después lo repite Blas Pascal, lo van repitiendo varios filósofos más, y cómo se entienden. Eso lo explica muy bien Roberto de Chavarren, ¿no? O sea, la idea de que es una circunferencia, por un lado, es infinita. Por lo tanto, en un momento se llega a decir que la curva va a ser igual que la recta, ¿no? Si vos imaginás una circunferencia cada vez más grande, y el centro está en todas partes. Exactamente, sí, como que anula la noción de espacio que se manejaba en esa época, ¿no? Totalmente, ya se entra ya en parámetros de la ciencia, que esa es como un poco lo que también plantea Juana en su poema, El sueño, ¿no? Que es el conocimiento científico, ¿no? La experiencia de los sentidos como forma posible de conocer, ¿no? Pero pregunta, porque esa idea de que la circunferencia está en todas partes, no, la circunferencia está en ninguna parte y los centros están en todas partes, ¿no? El centro. Es un centro que está en todas partes. Cuyo centro está en todas partes. Yo lo interpreto, bueno, en base a lo que dice Chavarren también, de que precisamente al caer el centro, prácticamente cada persona es un centro. Sí, exactamente. Sí, es como un incipiente de relativismo, pero en realidad es un relativismo que se sustenta en una idea bastante platónica, que es la idea de que el ser es uno, pero puede estar desplegados en diversas partes del cuerpo. O sea, no hay un lugar central en donde se esté ubicado. O sea,
varios tratados sobre filosofía antigua y medieval describen sobre la cualidad física en donde se encontraría el alma, y no existe algo así. Está como difuminada, si se quiere. Perdón, pero eso no sería también porque Sor Juana lo dice en el sueño, en este poema, de que el ser humano es un microcosmo que refleja el macrocosmo. Si el macrocosmo, ahí los centros están en distintas partes, dentro del ser humano también están en distintas partes, no hay un solo centro también. O sea, cae incluso la idea esa del corazón o cosas así, claro, ¿no? Sí, y de alguna manera... Lo cual genera mucho vértigo, mucho mareo, ¿no? Sí, bueno, es ese vértigo barroco, ¿no? Del temor al infinito. También por eso el barroco es un estilo proliferante, ¿no? Como que trata de ocupar ese vacío, ese infinito que subyuga, ¿no? Y ese vértigo, aparte, te da ganas de tirarte, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Que es terrible, te da angustia, ¿no? O sea, sí, el abismo, el concepto de abismo, ¿no? Que surge también en este momento, ¿verdad? Porque no... hasta ese momento estaba concebido como el infierno medieval, digamos, ¿no? El mundo, el cosmos estaba muy estructurado y era lo que hablábamos recién. Y en este momento aparece esa idea de lo infinito, el abismo, lo desconocido. Sí, lo interesante en Sor Juana es que por el contrario de irse a un terreno, digamos, justamente terrenal o de ultratumba, lo que genera es como una especie de vuelo chamánico, como dice Roberto. En realidad se despega de las bases terrestres para ver el universo y el mundo desde afuera. Y eso tiene que ver con la capacidad y con su cualidad onírica y cómo el sueño adquiere como una potencialidad de luz dentro de la noche y un simbolismo en torno a eso. Pero en realidad la operación en ella es ascendente, no es descendente. Y hay un momento muy interesante del poema que es cuando contempla el todo y ahí aparece el horror, ¿no? El alma se horroriza, es como lo inaprensible también. Y ahí, bueno, abjura también, ¿no? De ese conocimiento, ¿no? Como que... Es demasiado y por eso cae, digamos, ¿no? Por eso cae y quiere volver de nuevo. ¿Sí? Y en un momento al principio, en ese vuelo que seas vos chamánico, ella dice en un momento que hay una cadena que la ata al cuerpo, al alma, que el alma quisiera volar más rápido, salir más rápido, ¿no? En el sueño. Lucía del Bene, Lourdes Silva, les pido que me esperen, que vamos a ir a una pausa y después a la vuelta vamos a continuar hablando de El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estoy conversando con Lourdes Silva y Lucía del Bene. Ellas dos están acá para conversar sobre el sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, fuera de micrófono seguimos hablando. Hay miles de temas, no se pueden hablar porque son muchos los temas. Pero Lucía me decía algo que puede ser interesante, el oxímoron. ¿Qué es un oxímoron y por qué en el barroco y por qué Juana Inés de la Cruz tiene que usar oxímoron? Bueno, un oxímoron es una figura retórica, ¿no? Donde coinciden sintácticamente dos conceptos opuestos, ¿verdad? Entonces, parecería lógicamente una contradicción, ¿no? Y de hecho es una contradicción. Es poner un adjetivo y un sustantivo que sean contradictorios, que digan lo contrario, ¿no? Sí, por ejemplo, Santa Teresa tiene aquel famoso la música callada, por ejemplo. Música callada o nieve caliente, por decir, no sé, digo, es algo que es opuesto, ¿no? Exacto, y es un procedimiento o una figura muy utilizada por el barroco y por Sor Juana. Recién también estábamos comentando algunos, ¿no? En ese momento, por ejemplo, cuando ella intenta ver esa verdad universal, ¿no? Justamente habla de que es imposible el ver, ¿no? Ver y no ver, ¿verdad? Y también aparece el tema de la naturaleza. Y habla del fiel infiel. El fiel infiel, sí, exactamente. Un infiel que es fiel, ¿no? Digo, ahí también hay una no sé si oxímoron, pero hay una contradicción. Sí. Que hablábamos también que por qué también usar esas cosas contrarias. Un poco como que llegan al límite también del lenguaje, ¿no? Entonces una forma de vencer ese límite es poner dos cosas que digan, que se anulan, pero no se anulan, sino que dan otra distinta, ¿no? Sí, hay un aspecto que señala mucho Roberto en el libro que tiene que ver con la utilización del barroco del oxímoron, que hace el barroco del oxímoron, pero especialmente cómo el oxímoron es una figura de claroscuro, si se quiere, ¿no? De luces y de sombras. Entonces, cómo estos dos aspectos que están en cualquier, digamos,
en cualquier cualidad y que se desarrollan por cualquier cualidad se encuentran en el mismo momento y en el mismo espacio. Y él hace alusión, por ejemplo, a la pintura de Caravaggio, ¿no? Y al manejo de la luz y de la sombra. En Caravaggio, qué cosas se logran ver y qué cosas no, y por qué ese mecanismo es útil al barroco también. También por su arquitectura, él cita a varios arquitectos que generaron dispositivos arquitectónicos donde la luz interior era más importante que la exterior por la carencia de luz también. Entonces, como todos esos mecanismos de dejar ver, de hacer visible determinadas cosas y de opacar otras, están permanentemente en el poema, y ella además los hace bastante hincapié. Sí, y también en ese sentido, ¿no? Del ver y no ver, y de la luz y la sombra, también como lo fantasmagórico, ¿no? En el sentido de que es una luz, por ejemplo, en esos juegos de la arquitectura, ¿no? Donde parece que la luz interior es distinta en realidad a la que podrían entrar del exterior, porque hay un dispositivo de troneras ocultas, por ejemplo, ¿no? Para lograr un efecto, lograr efectos, exactamente, ¿no? logra efectos. Efectos que impresionen a la... Ilusiones, son como ilusiones. Son ilusiones, pero ¿no? que aparte que impresionan, son sensaciones, porque algo que decía también Echavarren, que está el tema de que frente a esta imposibilidad de saber, es todo tan complejo, tan grande, tan infinito, me supera tanto, ¿no? Yo puedo, digo, fíjate que en aquella época todavía alguien podía pensar en estudiar y en tratar de comprender el mundo. Ahora ya, obviamente no, ¿no? Y sin embargo, lo que queda entonces es la experiencia, ¿no? Quien lo probó lo sabe, ¿no? Cuando habla del amor, en fin. Ahora estoy viendo Oxímoron y por ejemplo, Quevedo dice, es hielo abrasador el amor, ¿no? Es fuego helado, es herida que duele y no se siente, ¿no? Sí, es un soneto. O Baudelaire dice, placeres espantosos. El romanticismo también. Dulzuras horrendas, ¿no? Borges también lo usaba, bueno, habla de un sol negro. Yo creo que son momentos de la cultura, ¿no? Que son momentos en los cuales se quiebran los paradigmas, ¿no? Como que esa visión o esa cosmovisión, ya sea del universo, de la ciencia, del saber, llega a un límite, ¿no? Ya sea por descubrimientos, por cambios en la cultura. Lo mismo pasó en el romanticismo con la llegada de la modernidad, ¿no? El romanticismo es el momento donde la cultura accede a la modernidad. Entonces, ¿sabes lo que pensé yo? Mirá, no tiene nada, capaz que no tiene nada que ver, pero pensé también cuando caen, por ejemplo, vos decís paradigma, pero por ejemplo, cayó, digamos, el paradigma comunista, por decir algo, ¿no? El socialismo soviético, el comunismo, ¿no? Y entonces, entre, digamos, mucha gente, se genera una angustia. claro. Ahora el mundo va a ser horrible, va a ser espantoso. ¿Por qué? Porque... Claro, ¿no? sí, hay como un vacío, un momento de vacío, ¿no? Y como que las fuerzas del universo que siempre están, digamos, pero como que al no estar explicadas, están más fuertes, parecen, ¿no? Entonces como que se viene una guerra civil, digamos, algo así. Y hay esa idea, digo, de caos, ¿no? Cuando uno vivió como cayó el muro de Berlín y toda esa historia, después está un poco presente la idea de que, el mundo ahora es un desastre. Claro, igualmente en Sor Juana hay una presencia del cuerpo y de la certeza sensible, o sea, hay toda una descripción fisiológica de cómo funciona el cuerpo, de cómo empieza a dormir, de qué se produce en el sueño, cómo es la producción onírica, o sea, hay como una certeza sensible. Que la experiencia, algo, ¿no? Exacto, que es el valor que adquiere la experiencia. Y eso me parece que tiene mucho que ver con el pasaje y las vinculaciones con el escepticismo y la importancia que adquiere la experiencia y la función del cuerpo durante ese periodo, y era uno de los elementos más importantes para los griegos escépticos, el cuerpo, ¿no? Más como allá que lo más cierto, digamos. Claro. Los griegos decían, bueno, los escépticos no se puede saber nada. Y de hecho, de lo primero que tenemos que descreer es de nuestro cuerpo, porque nos puede introducir imágenes muy engañosas. Por ejemplo, una cuestión cartesiana, hay que desconfiar de todos esos sombreros verdes que vemos por la ventana, pero sin embargo es es nuestro cuerpo donde se imprimen las primeras, digamos, visiones o sensaciones. Es de lo que contamos para el arranque, ¿no? Es el arranque que tenemos, para ¿no? todo. Es así. Ahora, lo que sabemos que tampoco es una certeza total, digamos, ¿no? Es decir, es esa idea del conocimiento, de tratar de conocer. Creo que ya ahora, más o menos, el siglo XXI llegó a la idea de que no, ese conocimiento total no, o sea, la mecánica cuántica, en fin, esa historia de la incertidumbre, la teoría de la Creo que ahora estamos en un momento también de fuerte de cambios de paradigmas, ¿no? Sin duda, por eso hay tal desestabilización y
duda, sí, y estos periodos son largos, ¿no? Claro. O sea, la gente se piensa que hoy dormimos en el Renacimiento y nos despertamos en el Barroco, no es así, claro, ¿verdad? claro. Sí. No, o el Imperio Romano cae, tarda Claro, muchísimo. cayó y al otro día ya es la Edad Media, ¿no? Claro, ¿no? En realidad son procesos largos, ¿no? Extensos, que abarcan mucho tiempo, entonces... Bueno, de hecho, José Gauss, que Roberto lo cita, lo que hace es como introducirlo justamente al poema de Sor Juana, al sueño, en un momento como bisagra entre el Renacimiento y el Iluminismo. Claro. Entonces, Sí, justamente ahí es que es el paroxismo de algunas figuras retóricas y demás, pero también porque es un momento bastante pujante en cuanto a tendencias estéticas y filosóficas y literarias, ¿no? Él habla de Roberto habla también de Sor Juana y lo pone creo que con Francisco Sánchez como fideístas, que algo que después me parece que en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, pues se habla mucho del siglo de las luces, de la razón, pero muchos de los grandes ilustrados, no sé cómo decirse, de la ilustración, eran fideístas, digamos, o sea, eran científicos, querían avanzar en el conocimiento del universo, pero para tratar de conocer a Dios por fuera de la iglesia. Sí, pero claro. creían en Dios. Después se dieron cuenta que no podían probarlo, porque ellos pensaban en el siglo XVIII que se podía probar, después se dieron cuenta que no. Claro, que la no existencia de Dios es recién del ateísmo, que es del siglo XIX, claro. En ¿no? el siglo XIX todo el mundo dice, bueno, Claro, era inconcebible no creer en no Dios. se puede, no se puede probar, entonces... Nada por fuera Claro, entonces en el siglo XIX dice, no se pudo probar en el siglo XVIII, entonces no existe, y entonces Claro. bueno, ahí cayó, digamos, todo el ateísmo. Ahora, esto del fideísmo, según Sor Juana, estaría, digamos, creyendo en Dios, pero por fuera, digamos, de todo el edificio, digamos, de la iglesia, ¿no? O sea, o viéndoles, digamos, la parte apolillada del edificio, ¿no? Que, digamos, esta gente más inteligente, ¿no? O esos Sí, elementos totalmente. que no funcionan justamente en la carta atenagórica, que ella lo que le sugieren es que escriba sobre las bondades y Ajá, el sí. término estricto es no son bondades, bueno, finezas Sí, de Dios. finezas, sí, de sí, Dios. sí. Y Sí. obviamente ella comienza a escribir y escribe sobre las finezas de Dios, pero con algunos obstáculos o con algunos elementos que no cierran dentro de la estructura canónica de la iglesia y más de la iglesia en ese momento. Entonces era como un poco lo que decíamos al principio. Para mí utiliza ciertamente los argumentos de la iglesia, pero para refutar esa Sí, estructura. puede ser, sí. No, y una de las cosas que me parece que ella entendí yo que da, porque no lo entendí mucho, es que la idea de que Dios es mucho más grande, ¿no? Para buscarle finezas a Dios, ¿quiénes somos nosotros? Y Digamos? además Esa es idea el que- orden de lo Sí. impensado. Es que además ahí aparece Exacto, el tema de lo... poner las cosas Claro. en las dimensiones del orden casi de que no se pueden pensar. Aparece algo muy interesante, que es el libre albedrío, además, ¿no? Ella sí. plantea como la libertad humana, que es la mayor fineza, ¿no? Que Dios puede Quizás dar. sería la única, Claro. dice como que nos Quizás da sería la única, porque dice no nos da exactamente. ningún instrumento, no es imposible saber todo el universo, entonces nos da por lo menos para que elijamos nosotros la experiencia, ¿no? O sea, que experimentemos. Esa sería la única. Pero digo, el planteo ahí es que nada del edificio de la iglesia hasta ese momento explica un Dios que es gigantesco como el universo, ¿no? Que es mucho más grande de lo impensado, como decías vos, ¿no? Las galaxias. Y todavía ella se movía en un terreno bastante manipulable, ¿no? Porque no había tampoco No, una todavía- ascensión tan extrema. O sea, ¿no? todavía no sabía lo de las galaxias, por decirlo. O sea, exacto. ella no lo sabía, pero sí sabía lo del microcosmo y lo difícil que es, lo complejo que es todo, ¿no? Exactamente. Es brillante cuando dice que si Aristóteles hubiera cocinado más, hubiera escrito más. Claro, sí. Y yo me acordé que Santa Teresa dice en un momento que se puede buscar a Dios en el puchero, Claro. ¿no? En los vapores del puchero, digamos, una mirada que La también... experiencia, claro, los sentimientos. Sí, es y esa lo relación. pequeño, yo creo que también, no sé, creo que es algo muy Es femenino. esa relación también. del microcosmos y el Exacto. macrocosmos que vos decías. Exacto. Es exactamente eso. Bueno, en tanto Dios está en todas partes, se supone que también está en mí. Por consiguiente, comienzo buscándolo en mí. Claro. Y luego extenderé mi universo de posibilidades al resto. Y Me es un parece que poco justamente es eso también lo que ella en muchas oportunidades pone en cuestión. ¿Qué tanta presencia tiene Dios en ella? Sí, ella duda hasta eso, ¿no? Exactamente. Incluso Sí, sí, refuta a en ese Descartes, sentido. o sea, cuestiona a Descartes, o sea, la prueba ontológica que da Descartes dice si hay alguien perfecto, La si prueba de existe la San perfección, Anselmo, es la claro. prueba Es el argumento Sí. teleológico de San Anselmo. De San Anselmo, sí, Exacto. la prueba de San Anselmo que es, la podemos decir porque dice, bueno, Es Borges, bastante, ¿no? en realidad es bastante sencillo, no es sencilla, complicado. es Sí, sencilla. sí. Hay que imaginar un ser, se puede imaginar un ser que tiene perfecciones, ¿no? Y que tenga todas las perfecciones. ¿Nos podemos imaginar ese ser? Sí, bueno, si tiene todas las perfecciones, una de las perfecciones es la existencia, o sea que existe.
Exactamente. Ya está. Sí, y lo que decía Borges decía que la frase... Me falta una premisa. No, pero lo que decía Borges es que como que las frases son uniones de palabra. Claro, sí, Entonces, conceptos abstractos un Dios claro. que se pueda probar con uniones de palabras. Ya no pierde su cualidad, digamos, máxima. Máxima porque termina siendo algo muy abstracto, chico. claro, Y muy barato, muy fácil de conseguir. ¿no? Claro. O sea, es como decía alguien que no convence a nadie. ¿no? Sí, claro. Esa es la prueba de San Anselmo, ¿no? Sí. Ella la critica, ¿no? La critica. Sí, es también un poco la crítica de Occam y la crítica de los universales, ¿no? La el crítica nominalismo, ¿no? El nominalismo Claro, como el lenguaje exacto. como, digamos, Es como un un tema correlato de la realidad. Claro. Es un tema... Estas dos Sí, chicas es saben muy mucho, cuando empezaron a hablar de nominalismo y todo, les brillaban los ojos porque ahí pero se nos termina el bloque. Termina. Después de la pausa seguimos con Lucía del Bene y con Lourdes Silva, pero vamos a hablar ahora también del libro de los peces. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hablar con Lucía del Bene y estamos hablando con Lourdes Silva. Una cosa antes de hablar de tu libro, Lucía, mencionar que El sueño de Juan Inés de la Cruz, este libro prologado y editado por Echavarren, un detalle que me parece muy importante que dijeron acá, es que es muy sencillo, se puede leer muy fácilmente, es muy accesible. Los ensayos explican mucho de ese poema que a mí me resultó difícil, el poema es difícil de leer, pero está también prosificado y ahí es fácil de leer. Yo lo leí prosificado para enterarme de qué iba y después lo pude leer el poema, ¿no? Y después hay unos ensayos de Chavarri, hay de una chilena Romina Freschi. Y de Romina Freschi, una argentina, sí, que estuvo acá el lunes hablando, que son muy accesibles. El libro de los peces es un libro de Lucía del Bene, cambiamos rápidamente, está editado por Trópico Sur, ¿no? Trópico Sur. Sí. Y son 4 relatos, ¿no? Sí, 5 o 4, no me acuerdo. A ver, bueno, está. Son 5, me parece que sí. 5. Bueno, son relatos. Son 5 relatos, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, sí. El libro de los peces más 4 relatos más, ¿no? Ahí está. Casi todos protagonizados por mujeres, ¿no? Sí, el protagonista es femenina, sí, exactamente, y es una aventura literaria, básicamente, ¿no? Vos lo planteás al principio, hay como aviso a los navegantes, el libro de los peces ha sido construido como ejemplo cabal de canibalismo en literatura, ¿no? Sí. Y hay algunas, incluso textos que se reiteran, por ejemplo, Axolot de Cortázar aparece por lo menos en 2 o en 3 veces, ¿no? Pero no es metaliteratura, no es que estés usando la literatura, sino que son 5 historias, ¿no? De protagonista femenina, en lugares muy distintos. Eso me llamó la atención para empezar, ¿no? Me pareció bueno, me interesó, digamos, que sea uno, yo que sé, no sé. En un departamento, en una ciudad. Pero en países distintos. En países en Oriente Medio. Sí, hay uno en Oriente ¿no? Medio, sí. Uno que aparentemente viene de México, o de un país de América Latina donde se hace... En Estados Unidos también, donde se hace de mula, digamos, ¿no? Sí. O sea, una mujer ingiere para pasar en el estómago bolas de cocaína, ¿no? Sí, o sea, son distintos lugares, ¿no? Sí. Bueno, eso tal vez tenga que ver con nuestra época, ¿no? En esta época vivimos un poco en muchos lugares, ¿no? El cuento tuyo que está en el libro 22 mujeres también es en Madrid, por ejemplo. Sí, es en Madrid, sí. Sí, como cierta... y además porque, bueno, la literatura, o sea, la práctica de la literatura permite eso, ¿no? Justamente cuando uno está escribiendo y de repente está escribiendo acerca de otro lugar, es como un viaje virtual, sí, ¿no? Es un viaje virtual. Pienso que al lector le pasa lo mismo también, ¿no? Entonces... pero está bueno. No es nada digamos, no hay nada en contra de escribir acá en Uruguay, digamos. Pregunto, geografía de Uruguay. No, para nada. Porque viste que en un momento se planteaba, se reivindicaba, se reclamaba, en fin. Pero a mí me parece bueno también imaginar en plan cosmopolita, ¿no? O sea, imaginar que todo el mundo, de la misma forma que aparece muy claro acá aquella frase de Borges de que la tradición literaria
es la universal. Exacto. Sin embargo, los textos que están aludidos son latinoamericanos. Todos son autores excepto el libro el de Jonás, que ahí está, que es bíblico, ¿no? Biblia. Ahora pero vos todos pones, los demás, pones pregunta en los epígrafes, pones solo las iniciales, y los que no saben, porque FH es Felisberto Hernández, pero otros no sé. JC, ¿quién es? Julio Cortázar. Ah, ¿viste? No sabía. No, es verdad, sí, de repente. El primero es Mario Velatín. El primero es Mario Velatín. Bueno, viste, sí, MB, sí. yo pensé Mario Benedetti. Claro, mucha gente, yo dije no, después dije, tendría que haber puesto a Salón de Belleza. a Salón de Belleza, sí. Puta, Es que en realidad el libro empezó, yo quería escribir una crítica sobre este autor mexicano que a mí me encanta, que es Mario Velatín. Y bueno, y finalmente me desbordó la crítica, me dieron ganas como de escribir ficción con el cuento. ¿Quién es H.M.? Herman Melville. Melville, norteamericano. Está norteamericano. Y Helio Oiticica, no sé quién es. Es un pintor brasileño. Bueno, está, Sí, ese es latinoamericano. Bueno, y entonces lo que dijiste, bueno. en vez de tratar de hacer un ensayo sobre Velatín, agarraste y empezaste a hacer esto Un cuento, claro, una ficción. Que cada cuento Sí. comienza con una onda de ensayo, ¿no? Se está hablando de todos los cuentos comienzan con la cuestión de la literatura, exactamente, si puede nombrar, si se puede crear o no. Sí, problematiza un poco, ¿no? En esta época, bueno, cuáles son los fundamentos últimos de la literatura. Hay como ahora, me parece, justamente lo que hablábamos, la desestabilización, ¿no? En el sentido de que estamos en cambios tecnológicos, por ejemplo, para hablar solo de una cosa tan profundos que, bueno, la literatura también se pregunta a sí misma para qué sirve, si tiene un lugar en este nuevo mundo. Bueno, entonces, un poco partiendo de esas inquietudes, ¿no? Se plantean estos textos, ¿no? Y en un diálogo, en una conversación con otros cuentos, ¿no? Vos llegás incluso a esos cuentos a contarlos, ¿no? O sea, agarrás el axolote y contás de qué va. O agarrás el libro de Jonás y contás, eso está bárbaro, porque no todo el mundo lo leyó. No, por supuesto, porque la idea es que lo pueda leer todo el mundo. O sea, la idea es que no tengas que conocer el axolotl para poder entender el cuento, ¿no? Y tampoco tengas que saber de teoría literaria, ¿no? Para nada, no es la idea, Muchas veces hay una de las protagonistas que está problematizada porque una editora le dice, bueno, vos tenés que contar una aventura, ¿no? Y la gente le gusta el qué pasó y no cómo se cuenta, entonces ella se problematiza, bueno, pero entonces cómo lo cuenta, en fin. Exactamente. Y puede ser, te pregunto, en los cinco cuentos, que la aventura sea una constante. Sí, justamente se problematiza la aventura, ¿no? En el sentido, ¿cuál es la aventura en este mundo de hoy, ¿no? Y bueno, la aventura es la escritura. En el sentido de que escribir plantea ciertos desafíos, ¿no? Como armar, justamente la aventura es como ese deseo del lector también, ¿no? De saber qué va a pasar, ¿no? Esa incógnita, ¿no? Ese enigma que justamente es lo que atrapa al lector, ¿no? Entonces, diseñar eso, ¿no? Es lo que de alguna manera trata el libro de problematizar y de abrirlo también, eso, como de mostrarlo más por dentro, ¿no? Como, no simplemente mostrar, plantear una trama, plantear una narrativa clásica, ¿no? Sino simplemente, justamente, abrir ese mecanismo, ese dispositivo de alguna manera, ¿no? Siempre aparecen en los cuentos, aparecen como con un planteo, digamos, literario, que, digamos, para decirlo de una forma, no arrancan con un cross a la mandíbula, digamos, ¿no? Arrancan, digamos, con una cuestión como un planteo literario, teórico, técnico, o una coyuntura donde tengo que hacer algo y no lo puedo hacer, en fin, no hacer cosas. Y después como que se va, incluso la propia escritura parece que va derivando, y la acción va derivando, de repente, bueno, y habría acá y no sé qué, y ahí empiezan a pasar cosas y saladas, ¿no? Empiezan a pasar cosas saladas, digamos, ¿no? O sea, hay una amenaza que en todos los cuentos se cumple, digamos. Sí, ¿no? sí. Es que justamente, ¿no? La misma escritura va abriendo esos caminos. Yo cuando escribo no tengo un plan demasiado previo determinado, sino que tengo ideas generales, ¿no? O ideas primeras, digamos, y a partir de eso empiezas a trabajar. Y bueno, y la escritura va planteando por ella misma, Casi ¿no? todos los cuentos está la protagonista con su laptop. Sí. Bueno, eso es una ficcionalización de... Claro, sí, tal cual, sí. Y bueno, del escritor también, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Está la figura del escritor, ¿no? Y bueno, y un poco... Hay una escritora, por ejemplo, que deja de comer. Sí, porque se obsesiona con el primer cuento. Sí, en el primer cuento. Interesante, el grado de
Fagocitación. Se va la propia escritura lo va fagocitando, le va... Toda la descripción, bueno, lo que hablábamos de Sor Juana, también esta especie de descreimiento del cuerpo y también hincapié en el cuerpo en el primer cuento está como súper presente. Sí, tal cual. Se sienta con su laptop, decide no comer, no beber más, estar encerrada. Sí, el cuerpo está bastante presente también, sí. Después hay otro cuento que que aparece como una metamorfosis, ¿no? De un personaje y a través del cuerpo también, ¿no? Como queda inválido, el otro personaje estaba inválido y ese personaje, el protagonista, la protagonista luego se transforma en el personaje. En ese personaje, sí. El personaje. Hay una cuestión cortada, ¿no? Un guiño también a Cortázar y al axolote, ¿no? Sí, tal cual. Acuario, ¿no? Y no sé qué te iba a preguntar. No, porque lo que pensé también, me daba la impresión que cuando hablabas de literatura, en los cuentos, ¿no? Vas hablando de literatura y vas hablando muchas veces como en plan científico, me daba la sensación, como tratando de buscar, ¿no? Claro, estrategias y no sé qué, no sé cuánto. Y después el propio cuento como que va desautorizando eso, ¿no? Con la deriva, se va derivando. Sí. Y eso que leía yo, por ejemplo, una pavada, pero creo que es una deriva, cuando dice un ejemplo cabal de canibalismo. Entonces ahí como que el cabal y el canibalismo se van, ¿no? Una cosa va llevando a la otra y eso va derivando y... Exactamente, es lo que hablamos, esas mismas energías que están en la propia escritura, ¿no? En el propio lenguaje, más que en la escritura, ¿no? Que se van desatando a medida que uno va escribiendo, que va desarrollando, ¿no? Las líneas. Pero vos decís, cuando escribís no te planteas un final, ¿no? Feliz no, pero prefijado. Bueno, no, pero digo, vos... Trato de ser realista. Bueno, pero son cuentos, es una aventura, ¿no? Y la aventura es así, puede terminar bien. No, a veces termina bien, claro, no siempre. No, te iba a preguntar si crees en la inspiración. Yo soy... como algo, digamos, claro. no en el sentido, digamos, de un angelito, no sé qué, no sé cuánto. No. En el sentido de lo indiscernible. Estamos bravos para la palabra. Sí, pienso que hay algo de inspiración, de iluminación, hay algo fantástico de alguna manera, ¿no? En la creación, creo que a todo el mundo le pasa. Pero también hay trabajo, mucho trabajo. Sí, ¿no? O sea, a partir de eso... No, pero digo, solo con trabajo y con las estrategias y con la técnica literaria y con la teoría creo literaria... Creo que no es suficiente. Eso se genera un tejido denso, claro. Pero no sé si transmite intensidad, ¿no? Eso a mí me parece que esa chispa de la que hablas, me parece que es la esencia del arte, ¿no? En cierto sentido, como esa luz que viene de otro lado, ¿no? Que no sé si llamarlo luz o de otro lado o de un lado que no conocemos, digamos, puede ser de adentro de uno, pero de la parte inconsciente, digamos, ¿no? O sea, son cosas que no están tan claras, me parece, digo. Sí, igual uno Sor Juana está acá. Uno piensa en un tema, ¿no? Como que andás rondando un tema y bueno, y de repente aparece algo, ¿no? Bueno, cayó algo, como decía Marosa, cayó un clavel, cayó una flor, cayó un huevo. Exacto. No, y aparte un detalle pero estás pensando en que vos eso, lo planteás claro. Y que lo importante quizás en arte, no solo en literatura, es el cómo se cuenta y no lo que se cuenta, lo que pasó, ¿no? O sea, el tema es esa ilusión interior que después uno la expresa. En fin, se nos terminó el tiempo. Lucía Del Bene, gracias por estar aquí. Muchas gracias. El libro de los peces y otros relatos está en librería, me imagino, está distribuido. Y gracias Lourdes Silva también por ayudarnos a este vuelo del alma, el sueño de Juan Inés de la Cruz. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. El lunes continuamos.